Muchos de los conflictos activos en la actualidad levantan viejas situaciones kármicas sin resolver entre los islamistas y los cristianos, o incluso entre otras iglesias, como sucede en Extremo Oriente. Todas las iglesias fueron creadas en el pasado para caminar hacia la luz y luego fueron corrompidas por el poder y la limitación, hasta volverse instrumentos de esclavitud y de control del alma humana. Y ahora llega el momento de limpiar todo eso, de acabar con el imperio de los sacerdotes, como se está acabando con el imperio de los generales. Lo divino y lo diabólico son dos fuerzas que trabajan al unísono. La primera es instantánea, quisiera hacerlo todo en un instante, y la segunda ofrece resistencia una y otra vez y lo demora todo sin remedio, hasta que ambas se equilibran y da tiempo para que las conciencias cambien, para que las situaciones maduren, para que los ritmos de la vida sean respetados. Ni una ni otra en solitario crearían otra cosa que caos y destrucción. Dios convertiría todo el año en un caluroso verano solar y el diablo lo transformaría en un gélido y estéril invierno. La Tierra Sham ha dejado por fin a un lado la larga etapa de su noche galáctica, 11.000 años, que ha vivido en manos del ejército de la oscuridad relacionado con la Confederación de Ankara, seres llegados de la galaxia conocida como el Dragón Negro y habitada por reptoides, dracos, chaitans y morgans. Desde su base en Orión, llamada el Cuadrante Negro, relacionado con las estrellas Saib y Rigel, esta última 50.000 veces más brillante que nuestro Sol, a través de agentes llegados a la Tierra y con la colaboración de los caimitas, que más tarde fueron llamados Illuminati, dominaron a la humanidad con sus filosofías materialistas, dictaduras, sistemas totalitarios, anarquistas, movimientos satánicos y otros hasta controlar las fuentes del poder planetario. La transmutación ha llegado y las huestes negras han desaparecido del cielo. Tan solo quedan sus nietos encarnados que se resisten dando coletazos a diestra y siniestra, hasta el punto de que están dispuestos a devastar la Tierra con energía nuclear antes de perder el control. Pero los hermanos estelares han preparado ya su descenso en cuerpo visible y este primer contacto es el punto central de sus agendas en los primeros años del siglo XXI, 2005 a 2008. Es el tiempo para participar en la fraternidad planetaria y para ser instruidos por nuestros hermanos de las estrellas. Así limpiaremos toda la polución de la tierra, crearemos las nuevas ciudades de cristal viviendo en el interior de la corteza terrestre y también viajaremos fácilmente por el espacio hasta que juntos emprendamos un misterioso viaje por el universo sin tiempo y nos convirtamos en los germinadores de galaxias. En el año 1987 la convergencia armónica permitió que un ser de luz muy elevado tomara de nuevo el mando de la Tierra como príncipe planetario, desbancando a uno de los hijos de las tinieblas de esta posición. Recorrido a través del tiempo, recorrido a través del miedo, el perdón y el tiempo. El miedo no es un enemigo, es tan solo una sombra sin sustancia. La muerte es como el sueño y llega así, sin esfuerzo, como el sueño de cada noche que ya no tememos por la costumbre de entrar y salir indemnes de él. Todos sabemos que en lo profundo de nuestro ser que la muerte no acaba con nada y lo mismo que un día podemos ser conscientes en el transcurso del sueño profundo sin necesidad de cuerpo. La muerte no acaba con nada que sea esencial en mi propia identidad. La sociedad oculta la muerte porque no tiene respuestas para ella, ni puede controlar lo que sucede después. Por común acuerdo, por imposición cultural, evitamos hablar de ella, incrementando de esta forma el miedo que sentimos.
Todo lo que no es mensurable nos aterra y las transiciones, nacimiento, muerte, locura, nos quitan el aliento. Sin embargo, conocemos culturas y pueblos indígenas que celebran alegremente la partida de sus seres queridos, como si reconociesen en ello que se ha completado el círculo de la vida y se ha acabado con la misión que venimos a realizar. Por eso se honra a quienes han perseguido su destino sin desmayo. Y la gente de estos pueblos tiene la clara comprensión de que muy pronto volverá a estar junto a sus seres queridos, puesto que la alegría del contacto interno, el diálogo silencioso con las gentes que amamos y que ya han partido, va a mantenerse siempre abierto, aceptando su guía y su consejo como el de alguien que ve desde una perspectiva más amplia. La mayoría de estos pueblos siguen transmitiendo a sus hijos diversas iniciaciones relacionadas con los sueños que les permiten comprender con precisión la experiencia de la muerte. Así desaparece el temor y la amargura que produce la sensación de culpabilidad, de no haber sido perfectos. Se aleja el recuerdo de los errores cometidos y esto permite disfrutar de los últimos años de la vida de manera relajada, compartiendo la sabiduría acumulada por la experiencia. Somos inmortales y la vida es infinita, imposible de descabalgar. La vida e incluso la ilusión de la muerte son tan solo caminos que conducen a los planos superiores y a la recuperación del recuerdo de quiénes somos. Los pensamientos dominantes en nuestra vida determinan aquello en lo que nos convertimos. Sabemos que allá donde ponemos nuestra atención, eso es lo que invocamos y lo que materializamos. O allá donde descansa nuestro corazón y nuestras emociones. Y muchas veces dejamos que sean los pensamientos de inseguridad, de angustia, de duda o de temor los que determinen el camino que se abre ante nosotros, mientras que si confiamos en lo que somos, si tenemos seguridad en nosotros mismos y en nuestro vínculo con el Espíritu, todo parece fluir mejor y más fácilmente. Cada cual es según los sentimientos que acoge y cuando nos guían pensamientos altruistas se genera una energía de frecuencia más alta que facilita la salud, el éxito, el amor y la creatividad. Igualmente, cuando nos habituamos a la negatividad, el rechazo, el odio, los celos, la crítica, toda nuestra energía es perturbada por las ondas de crispación que generan estos procesos, llegando a provocar a veces alteraciones orgánicas e incluso cerebrales. Las películas, las telenovelas, los telediarios nos acosan y bombardean con asesinatos, armas, violaciones, injusticias. Y estas situaciones han de ser neutralizadas de alguna manera en nuestro interior para que no creen una reacción totalmente desquiciada, llena de temor a lo desconocido, de incomprensión y de desesperanza ante las barbaries cometidas por el ser humano. Para eso necesitamos neutralizar lo negativo con una poderosa fuerza positiva que limpie las sinapsis cerebrales y otorgue paz al corazón. Ante esta situación solo queda echar mano de la dualidad. Si lo que abundan son las guerras, las drogas, los excesos en la sexualidad, la comisión de delitos y los malos tratos familiares, eso será lo que empuje a los jóvenes hacia los comportamientos antisociales. Para defendernos hay que fortalecer nuestro cuerpo y disponer de energía. Hay que positivizar la vida afectiva y las relaciones amorosas, alegría, entusiasmo. Y también tenemos que limpiar nuestra mente conduciéndola hacia la armonía, el servicio, la contemplación y el silencio. Con estos componentes crearemos la burbuja de luz que nos defenderá como un escudo invencible de las agresiones visuales y auditivas de los medios de comunicación e incluso de la vida cotidiana. Y una vez metidos en faena, pisoteada la dualidad, no hay más remedio que penetrar en la otra mitad de la naranja, el sentimiento de compasión que a veces llamamos perdón. Es el amor impersonal que permite aceptar al otro sin juicio, sin querer arreglarlo, con sus ventajas e inconvenientes. Piense como piense, aunque sea de manera diferente a la nuestra. Este acto impecable de reconocimiento a veces nos cuesta sangre, pero finalmente nos libera del rencor, energía destructiva
que enferma sin remedio a quien la siente, además de atarnos a lo que rechazamos y convertirnos en semejantes a ello. El primer paso es no juzgar, porque de otra manera primero nos juzgamos a nosotros mismos, y si no nos perdonamos, ¿cómo será posible que perdonemos al otro? Asumir los errores del pasado, aprender de ellos, intentar no caer en las mismas cosas es el camino para avanzar en la vida. Sin culpabilidad, que es parte del problema y no de la solución. Como decía en otro apartado, solo el ego reconoce los errores de otro ego, porque él mismo es un error que niega la luz y el amor de la presencia que soy. Ni conoce las causas del error ni puede jamás resolverlo, puesto que el camino para la resolución de los errores es la desaparición del ego, es decir, su propia disolución. Comenzamos una cura de rejuvenecimiento y de felicidad cuando logramos que los pensamientos de violencia, de odio, de temor, de envidia o de ambición desaparezcan de nuestras vidas. Sentimos una enorme energía disponible y ganas de vivir, una intensa alegría y poder interno para crear sin demora una nueva realidad luminosa que permita la transformación del planeta. Popularmente se dice, los tristes sienten que el viento gime, los alegres sienten que el mismo viento nos canta. Por eso se cuenta que una empresa de calzado mandó a sus 2 mejores consultores a la India para establecer relaciones comerciales. Al mes siguiente, el primero de ellos envió un escueto mensaje: Stop al proyecto. En India nadie usa zapatos. La desilusión fue grande, pero duró hasta que el segundo consultor hizo llegar su propia visión de las cosas. Tripliquen la producción. Aquí todavía nadie usa zapatos. Así, lo que es un obstáculo insalvable para unos es una ventaja para otros. Y eso depende de la naturaleza de cada uno, porque lo que vemos es únicamente el reflejo de lo que somos, de lo que sentimos y pensamos. ¿Con qué actitud te enfrentas a la vida? Por último, vamos a tratar el tema de perseguir al tiempo. Todo el día focalizados en el reloj con su ritmo 12:60. Hay que recapitular cómo y para qué fue creado el tiempo lineal, cuál es su sentido comercial y cómo realiza el control de la conciencia ordinaria. El tiempo metido en cuadrículas, segundos, minutos, horas, fue creado artificialmente para el control laboral, encerrándonos en una cárcel en que cada hora es idéntica a la anterior y a la siguiente. Así el tiempo se puede trocear porque es siempre constante y neutro. Sin embargo, desde lo interno comprendemos que el tiempo está vivo, que no es idéntico un día a otro y que se trata de una energía a nuestro servicio para lo que ordenemos. Deberían ser nuestros sentimientos y nuestras necesidades energéticas las que marcaran nuestro uso del tiempo. De esta forma, el tiempo de cada día serviría a la evolución del alma. Se trata de vivir intensamente el tiempo haciendo lo que nos permita ser creativos, estando con personas sabias, haciendo ceremonias de agradecimiento, meditando. Saber que dispongo de todo el dinero, energía, amor y tiempo que necesito y que puedo crearlo en cualquier momento. Ha llegado el momento de dejar a un lado el pasado, lo que sucedió, en vez de remover la basura día tras día pensando en lo que podría haber sido si en vez de esto hubiera hecho aquello. Basta ya de masturbarse mentalmente sin descanso. Fantasear con el pasado solo mina nuestras energías y aleja la felicidad y el amor de nuestra vida. No hay nada de lo que arrepentirse ni castigo alguno con experimentar los caminos de la vida, por erróneos que nos parezcan ahora. La culpabilidad es una ilusión artificial. Primero pensamos y luego materializamos las ideas, de tal manera que ese pensamiento se convierte en una verdad y es compartido por todos en el espacio y en el tiempo.
y no hay errores en la vida. Estés donde estés. Disfrútalo, incluso si estás dentro del proceso de una emoción negativa, lleno de miedo, cabreado con un sentimiento de angustia. Como dioses creamos y hemos de saber aceptar y asumir con alegría nuestra obra. Entiendo palabras de poder y cargando nuestros pensamientos, emitiendo palabras de poder y cargando nuestros pensamientos de energía, somos capaces de manifestar lo deseado y de comprender su sentido. Solo triunfa el que se ama a sí mismo y es amigo de sus propios pensamientos y sentimientos. En vez de seguir removiendo el pasado, ya es tiempo de avanzar en el aprendizaje de los códigos divinos, sonidos, geometrías, luces, colores, que han despertado con el aumento de luz a nivel celular. Este es realmente nuestro diamante más valioso. Son estos códigos los que permiten traspasar los límites del pensamiento y profundizar en el umbral del sentimiento, altas frecuencias que somos capaces de soportar en nuestro sistema nervioso. Cuentan las leyendas del futuro que hace eones se realizó un ensayo genético de laboratorio seleccionado con las mejores cualidades y poderes de 144 razas humanoides de la Federación Galáctica. Con ella se fue elaborando un genoma único, quitando aquí y poniendo allí de las partes seleccionadas de la genética divina, hasta que una vez preparado el cultivo y corregidas sus desviaciones, el resultado se injertó en uno de los descendientes evolutivos prehomínidos de la Madre Tierra. Este holograma, compuesto por estructuras parciales de las 144 razas estelares, está unido íntimamente a la conciencia de los descendientes humanos de esa raza inicial. Y en los momentos en que se crea un círculo, una meditación unificada o una ceremonia tradicional con intención focalizada, todos los presentes compartimos el mismo ángulo de visión del holograma y este se va fortaleciendo y va acumulando energía. Se van activando y actualizando las 12 espirales genéticas que son nuestra verdadera herencia. El juego de los avalorios. La conciencia unificada de la divinidad, Dios, diosa, en cada uno de nosotros se manifiesta concentrando toda nuestra atención y nuestro corazón en un objetivo. Pero la entrega del sentimiento ha de ser total, no al 90, sino al 100%, sin agujeros ni distracciones, sin dudar en la realización, el objetivo, y sin pensar en los fallos ni en las posibilidades de error. La clave es ser completo con todo nuestro ser enfocado en la meta, y entonces las energías de la vida se confabulan con nosotros y nos asisten para la rápida y feliz realización del proyecto. Como si fuera un milagro que llega en el momento oportuno de manera impredecible. No existen enemigos ni dificultades fuera de nosotros que impidan la realización de lo que deseamos. Todo depende exclusivamente de nosotros mismos. La fuente de toda creación está en el corazón, en el interior del ser que soy. Ahí es donde tenemos que concentrar las fuerzas si queremos que el mundo nos responda con abundancia y precisión. Y cuando la atención total, que no admite dudas, se centra en un único deseo, su manifestación es instantánea, como el que está centrado en la ascensión física y renuncia a pensar en la ilusión de la muerte como algo normal. Entonces, focalizado el pensamiento y abierto el sentimiento, junto con la energía del vientre, a la meta elegida, la conciencia se revela como parte de la voluntad divina. Semejante a un poder absoluto e ilimitado capaz de manifestar su maestría sobre la materia y el psiquismo humano. La fe mueve montañas y esa atención que necesitamos es semejante a ella. Centramiento total en una sola dirección, sin paliativos ni dudas, sin jueguitos laterales ni objetivos secundarios y personalistas. B. La ilusión de la nueva era. Al entrar en contacto con experiencias espirituales dejamos de estar centrados en la horizontal y nos abrimos al tramo vertical de la cruz humana. Quedamos conectados a una fuente superior de energía.
Al meditar, cerramos la visión externa y entramos dentro. Al contemplar, vemos con una perspectiva más amplia nuestras acciones. De esta manera, los caminos religiosos más sinceros han querido otorgar al buscador o al devoto la paz del corazón y la luz del alma dentro del camino de la dualidad en la que siempre han estado encerrados, dividiendo al mundo en bien y mal, sacerdote y fiel, cielo y tierra, pecado y virtud. Pero todas las religiones degeneran porque su objetivo no es ir más allá de la dualidad, sino mantenerla para asegurar su poder a través del tiempo. Y la nueva era es una religión de este tipo que sigue haciendo combatir a la luz contra la oscuridad reinante, que no tiene interés en que alcancemos aquello que descansa más allá del velo y que nos regala un nuevo sueño ilusorio de victoria y de satisfacción amorosa por el descubrimiento de la bondad intrínseca en todos los corazones humanos. C. El gran juego. Érase que era una vez un reino donde un día se planteó a sus súbditos: ¿queréis participar en un juego muy divertido? Es distinto a todos los que hemos jugado hasta el momento. Será un juego de disfraces, con velos para no recordar quiénes somos, hasta que vayamos poco a poco recuperando partes de nosotros mismos mientras vivimos. Y nos olvidamos de nuestro origen e incluso de que estamos jugando. No nos reconoceremos al mirarnos a los ojos y creeremos que solo los disfraces son la realidad y que no hay nada más detrás de ellos. Seguiremos teniendo todos nuestros poderes, pero no sabremos que existen ni cómo usarlos. Y antes de entrar en el juego, situaremos experiencias especiales en nuestra vida que nos ayuden a recordar el amor, la muerte, la soledad, el éxito, la locura, el encuentro con la naturaleza, un accidente. Se establecerán varias etapas para entrar y salir del juego y podremos elegir entre ellas, así como los objetivos que cumplir en cada una de esas etapas. Tenemos que poner muchos recordatorios a lo largo del tiempo que dure el juego para que seamos capaces de despertar en medio del sueño, porque la mente luchará para hacernos creer que incluso esas pruebas difíciles que surgen en el camino son fruto del azar y no sirven para nada. Poco a poco, según avanzamos por el juego, ganaremos puntos hasta que logremos despertar plenamente. Un día por fin recordaremos quiénes somos y así habremos terminado el juego con éxito. Siempre la alegría será un buen índice de que lo estamos logrando. En cada situación podremos elegir con libre voluntad, incluso si nos negamos a jugar el juego. Todo se dividirá en dos y las cosas parecerán separadas de nosotros y como teniendo su causa en el exterior hasta que vayamos despertando y fundiendo de nuevo los extremos ilusorios de dentro fuera, yo tú, bueno malo, luz sombra, materia espíritu, real y real. Y por último, para poder jugar dejaremos en las dimensiones anteriores los aspectos elevados de nosotros mismos, que constituían el mundo angélico, el mundo débico, etc. Aunque el contacto con el yo superior seguirá disponible siempre que salgamos de la ilusión. Ese será el juego, aprender a conectarnos con el ser, recuperar nuestros poderes y recordar quiénes somos. Reconocer a los guías y los aspectos elevados de nosotros mismos que están disponibles para ayudar a rehacer el paraíso en la tierra. Ese lugar de donde venimos, al otro lado del velo de la ilusión, que servirá para demostrar que hemos recordado plenamente. D. La luz y la sombra de dos. Desde lo interno, lo claro y lo oscuro constituyen un solo rostro de lo divino y ambos se necesitan a muerte. La fuerza luminosa es instantánea, lo quiere todo ya sin demora, y la fuerza oscura retiene, pone trabas, permite la germinación de las semillas y hace engordar los granos para la cosecha. Gracias al equilibrio de ambas fuerzas, el grano no crece en días, sin alimentos ni vitaminas, ni se retrasa más de una estación, lo que nos mataría de hambre, sino que germina, florece y madura su fruto en el tiempo justo.
Si tenemos que decidir cuál es la esencia de la tercera dimensión, no es difícil elegir el juego de la polaridad, la interrelación entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Por eso es tan importante comprender su sentido profundo, la perfección divina de los polos, ya que de otra manera entraremos en conflictos destructivos y casi irresolubles, tal y como nos muestra el panorama político y social del mundo. Las religiones siguen enfrentando al guerrero y al dragón, siempre luchando contra el mal para que el bien prevalezca. Sin la oscuridad, los retos desaparecen y el inmovilismo se instaura, dejándonos estáticos, sin evolución en la conciencia. Sin la luz, los bloqueos y maldades nunca encontrarían solución en nuestro corazón y no aprenderíamos de las duras experiencias de la vida. Los seres enfocados en lo negativo, en lo oscuro, se sirven a sí mismos y mueven los hilos para esclavizar a los demás, caiga quien caiga, por el bien de su propio egoísmo y ambición. Se convierten en los que obstaculizan nuestro avance, nuestros enemigos, y muchas veces pasamos vidas enteras combatiéndolos, sintiendo el miedo y haciéndonos vulnerables a sus manejos. El contacto con ellos nos hace caer en la trampa de la acumulación material, de la lujuria, del poder destructivo, y así suben a la superficie las emociones oscuras del odio, la angustia, la frustración, la obsesión, la impotencia, haciéndonos vulnerables a muchas enfermedades destructivas. Tan solo añadir que nadie puede introducir en nuestro sistema emociones que ya hemos resuelto, aunque sí es posible amplificar nuestros desequilibrios aún pendientes. Puede parecer que este camino es insano y malvado, pero no olvidemos que sirve al espíritu. La oscuridad refleja nuestras debilidades, lo que aún nos falta por resolver, y al vencer sus ataques transmutamos el veneno en medicina. Las entidades negativas son nuestra sombra, ignorancia, y están dentro. Si las aceptas con sus lecciones y les agradeces su trabajo, tu evolución se acelerará de manera increíble. Habrás descubierto uno de tus mayores poderes, el amor incondicional. Al mismo tiempo, aquellos que están centrados en lo positivo se entregan al servicio espiritual hacia sus hermanos y hacia todos los seres de la naturaleza. Ciertamente, no están solos en esta función, sino que cuentan con la ayuda de los devas, ángeles, maestros ascendidos y seres estelares de la Federación Galáctica, todos implicados en la sanación de la Tierra. Estos variados seres respetan tu libertad individual y cuando ayudan lo hacen bajo pedido, avisando de peligros, atrayendo hacia ti experiencias concretas que pueden ayudarte a comprender tu propia contradicción. Efecto espejo. También manifiestan signos y sincronicidades que dan respuestas a tus preguntas internas. Y aunque gran parte de los humanos no están abiertos a estos mensajes desinteresados que otorgan claridad a nuestro destino, un día por el camino de la dualidad encontrarán la fuerza y la entrega necesarias para ponerse al servicio del más radiante, el Cristo interno. Sobre la bondad del pecador. Antes de que nacieses ya eras un Buda. En el camino, ¿dónde has dejado tu naturaleza esencial? El ser humano es inherentemente bueno y necesita derrumbar los muros de su aprendizaje mundano. Su miedo y sus emociones egoístas han levantado a su alrededor. El camino es desaprender la dualidad, la separatividad y la limitación que tanto promocionan las entidades oscuras en sus universidades, púlpitos, medios de comunicación y sillones de diputado. En cuanto desaparecen nuestras creencias limitativas, la culpa y el miedo, comenzamos a reconocernos como divinos, bondadosos, creativos y llenos de luz y de alegría. Se rompe la fortaleza, el capullo donde estamos encerrados, y surge una magnífica mariposa multicolor capaz de crear un mundo nuevo, pacífico y amoroso. Primero hay que sentir esta envoltura que nos comprime, la vergüenza y la culpa que llevamos con nosotros, hasta que podamos limpiarla, incluso a nivel biológico, expulsándola por siempre del mental celular de nuestro cuerpo. Hay que limpiar el pasado y las vidas anteriores, la infancia, la educación, la sexualidad, dejando que la nueva energía dorada acabe con la densa telaraña que nos inmoviliza. La energía de la compasión es como la espada afilada de fuego azul del Señor San Miguel,
cortando y limpiando toda la oscuridad que nos obstaculiza en el camino y que se manifiesta ajena al amor y a la verdad, hasta que seamos capaces de reconocer la bondad en todo. De esta manera, una energía que se manifiesta como negativa se convierte en una oportunidad para anclarnos al corazón de hierro cristal de la Madre Tierra. La sombra misteriosa del miedo. Pero volvamos a la sombra. Técnicamente podemos considerar la sombra como inconsciente. Técnicamente podemos considerar la sombra inconsciente como un almacén de instintos depredadores, reproductores y de supervivencia que son los mismos que acompañaron a la evolución animal hasta que la conciencia hizo su aparición en los seres humanos. Y estos instintos, por agresivos y desarmónicos que hoy nos puedan parecer, todavía palpitan en nuestro interior, creando reacciones de culpabilidad o de miedo y manifestándose en los sueños como figuras mitológicas y casi siempre monstruosas, proyectadas por el rechazo religioso a la naturaleza instintiva. Se ha llamado a la sombra por muchos nombres, como el enemigo o el adversario, el boicoteador o el juez. Nuestra oscuridad es la raíz inconsciente de los impulsos que nos arrasan, de las heridas infantiles que sentimos aún sangrantes y siempre actuales, de la tristeza y la depresión sin causa, o de la sensación de soledad y de aislamiento que nos acompaña buena parte del camino de la vida. Pero no por eso la oscuridad es en sí misma un lugar infernal, porque también esconde las raíces divinas que no nos atrevemos a asumir. Para empezar, en ella moran potencialmente los sentidos sutiles que tememos despertar y que están en la base de la verdadera creatividad. Allí se encuentran los cimientos de la verdadera sanación y allí descansa la energía sin límites que podemos utilizar y que está siempre disponible. Es decir, que a lo largo del camino no queda más remedio que abrazar la sombra personal y llegar a conocerla a fondo, como si de un buen amante se tratara, de la misma manera que el ánima o el animus de Jung. Finalmente, has de activar tus potenciales dormidos tal y como has de sanar tus heridas psíquicas y aceptar los miedos acumulados a lo largo de tu recorrido por la vida. Para sanar, hemos de mirar en nuestros rincones de negrura y limpiarlos de toda oscuridad, atrevernos a desvelar atentamente lo que en tanto tiempo hemos ocultado, encendiendo la luz y el amor internos. Y así, poco a poco, iremos puliendo la piedra preciosa de nuestra alma hasta que pueda reflejar de muchas maneras el arco iris en cada una de sus relucientes facetas. Todo lo negado en las profundidades ha de volver a manifestarse en la superficie, a pesar del dolor que eso traiga consigo, porque no queremos reconocer nuestra responsabilidad en los sucesos que la vida nos trae. Es más fácil juzgar y huir que hacer brillar el metal oxidado y opaco del que estamos constituidos, después de neutralizar su poder oscuro, extrayendo de él las partes valiosas que integra y que necesitamos para la evolución de la conciencia. El verdadero poder llegará de la aceptación e integración de la sombra personal como parte del yo, en vez de creer que siempre terceras personas son responsables de nuestros problemas. Cuando las emociones negativas nos atrapan por la espalda y sin previo aviso, todo se vuelve oscuro, como si nuestra naturaleza maligna despertara de pronto y tomara el mando de la situación. Y se hace imprescindible para cada uno de nosotros descubrir esa parte desconocida de nuestra personalidad, porque cuando se la transmuta adecuadamente y se hace consciente, se convierte en el verdadero fundamento del paraíso sobre la tierra, tal y como antes ha sido el fundamento del infierno en el que hemos vivido. El huésped oscuro que nos habita es tanto el mal que necesitamos purificar y liberar como el poder alquímico que es capaz de purificarnos y liberarnos de toda negatividad. Si no nos hacemos amigos del adversario, éste disfrutará de un poder omnímodo sobre nosotros y será cada vez más denso y malvado, interfiriendo contra todos nuestros propósitos bien intencionados. Por tanto, la oscuridad no solo está formada de esclavitudes, sino también de cualidades. De ahí que todos somos guerreros
jedis teniendo que afrontar el lado oscuro de la fuerza, compuesto exclusivamente por la naturaleza dual de nuestra sombra. Este es el verdadero sentido de la iluminación, alumbrar nuestra sombra y hacer consciente nuestra oscuridad. Por tanto, el camino de nuestra vida pasa siempre por descender a las entrañas de la tierra, el infierno de nuestro inconsciente, y encender allí una lucecita perpetua. No somos ángeles caídos, sino ángeles descendidos de los cielos, desde la gloria a la materia, para ayudar a la tierra en su propia ascensión planetaria. Todos los humanos sin excepción, Illuminati, grises y mafiosos incluidos, tenemos un alma y formamos parte del plan de Dios a través de la libre elección. En cuanto salimos de la dualidad superficial, no existe el pecado, ni el demonio, ni existe infierno alguno, salvo en nuestra mente guiada por el libre albedrío. Hasta la Iglesia ha reconocido recientemente en palabras de su líder que el infierno es un estado mental del que somos responsables cuando nos alejamos de Dios, dando origen a la oscuridad en nuestras vidas. Pero seguimos recordando las antiguas leyendas colectivas que nos hablan del lado oscuro, de los ángeles del mal, seguramente para ayudarnos a ir más allá del miedo y de la dualidad, hasta poder superarla y conquistarla. Se trata de construir casas más resistentes para soportar el viento huracanado y no de alterar las leyes de la naturaleza intentando que nos surjan más tormentas. Finalmente, somos parte de un universo infinito cuyo propósito final no es desconocido. El sufrimiento no aparece en él como un castigo, sino como un extraño camino de transmutación del alma que nosotros hemos elegido, por medio del cual desarrollamos el amor y la sabiduría mientras superamos las diferentes pruebas de la vida. Quienes tienen contacto con el espíritu, con lo que simplemente son, no se hunden por las dificultades ni las desgracias, sino que comprenden mejor su sentido profundo y se crecen con ellas. Sienten el dolor como cualquiera, pero asumen un papel activo en medio de los cataclismos y de las catástrofes materiales. No entran en la pataleta adolescente rebelándose contra los acontecimientos y contra Dios, sino que ponen su esfuerzo psíquico y material en aliviar las dificultades de los que sufren, aceptando la realidad tal y como se presenta, con sus luces y sus sombras. Es algo semejante a cuando se trata de afrontar una dificultad personal o un ataque deliberado de una tercera persona, ya que la clave es defenderse sin caer en el juicio ni en la violencia, al margen del miedo y la culpabilidad. Todo ataque es una demanda desesperada de atención y de cariño, una expresión del miedo y la culpa acumulada. Y, aunque se manifieste de manera aparentemente desviada, expresa el camino del ego, acostumbrado a dividir el mundo entre ídolos y gentes que amamos exageradamente, y enemigos, o gentes insoportables a las que odiamos pasionalmente. A más miedo, culpa y rechazo, más necesidad de atacar lo otro, lo que está fuera de nosotros mismos, y de hacerle responsable de todo lo que sucede. En vez de esta reacción automática y agresiva contra un tercero, el guerrero del espíritu desarrolla la compasión y la comprensión del sufrimiento de su ser profundo, dejando a un lado la condena y la justificación y dando paso a la atención al instante y la observación objetiva de lo que sucede.